lo que quiero destacar es que la industria aseguradora siempre es importante para un país. Cuando uno no está asegurado, uno puede quebrar. Se evitaron perjuicios por 580 millones de dólares, que es una cifra importante aquí o en China. Podemos sostener o decir que las compañías de seguros son solventes hoy por hoy. Y ahí es donde está el reto, que nos conviene a todos que estemos protegidos. La sociedad ecuatoriana tiene que darse cuenta que tenemos que proteger a los más vulnerables de alguna manera. Este episodio llega a ustedes gracias al auspicio de Seguros Cóndor. Seguros Cóndor es una compañía con más de 58 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano, ofreciendo protección, confianza y soluciones a la medida de cada cliente. Seguros Cóndor cuenta con una calificación AAA. Es sinónimo de solidez financiera, compromiso y excelencia en el servicio, ya sea para proteger tu vida, tu salud, tu patrimonio o la de tu empresa. Con Seguros Cóndor estás en buenas manos. Síguenos en nuestra web, seguroscondor.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Letra Chiquita. Hoy nos acompaña Juan Carlos de Granados, director ejecutivo de la Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos a este espacio. Deseamos hoy exponer o conversar sobre la importancia, el papel, los puntos claves los puntos claves que la actividad aseguradora desarrolla para la economía y para el país. Sí, bueno, muchísimas gracias Roberto por la oportunidad. Siempre es un gusto conversar contigo y también con tu audiencia. Es efectivamente lo que tú mencionas, la actividad aseguradora tiene muchísimos frentes, es decir, no solamente es la relación asegurado-compañía de seguros, sino que hay reaseguradores, hay intermediarios de reaseguros, hay intermediarios de seguros, hay peritos. Solo eso del lado de la industria de los seguros, ¿no? De ahí viene todo lo que el apoyo en tecnología, viene todo el apoyo de la cadena de la cual se nutre cualquier organización, y en este caso compañías de seguros, que la verdad es que mueven flujos importantes de dinero en la economía, pero que es un gran medidor de cómo está la economía también. Cuando la economía sube, los seguros les va bien, y cuando la economía baja, pues entonces ahí tenemos un poco más de desafíos. Y eso es importante mencionarlo porque lo que quiero destacar es que la industria aseguradora siempre es importante para un país. Y es importante no solamente por la sostenibilidad de los empleos que generan directa o indirectamente las compañías de seguros, que en este caso son compañías súper sólidas en el Ecuador, que han tenido una historia muy larga de desafíos y de cambios normativos en el tiempo, y que están en este momento en un proceso de adecuarse a normativas no solamente locales, sino también que ya se usan en mercados más desarrollados para justamente tener una mejor administración en beneficio de nuestros clientes, los asegurados. Así es que eso por un lado, y por el otro lado, el lado de la educación financiera, lo importante que es estar asegurado para evitar, es decir, cuando uno no está asegurado, uno puede quebrar. Desde como el principio básico del cliente, ¿no? Trasladar riesgos y todo eso. Y cuéntame un poco, hablaste de los desafíos. Históricamente en el Ecuador, ¿qué desafíos podrías resaltar que la industria o las compañías del mercado asegurador ha enfrentado? ¿Alguno que te venga a la mente y eh, lo ha pasado sacándose el sombrero, ¿no? Porque un poco haciendo el símil con la banca, en algún momento teníamos, ¿te acuerdas? En el 90, yo todavía era muy chico, pero que los bancos quebraban uno, otro, y hoy por hoy podemos ver que ya el sistema financiero bancario es muy sólido,
creo que algo pasó también con las compañías de seguros. Sí, las compañías de seguros, bueno, todo siempre es un aprendizaje, una evolución en los negocios y eso ocurre en todo tipo de actividad económica. Aquí hemos tenido varios desafíos, es decir, hemos tenido terremotos aquí, entonces, y no solamente financieros, que también son un tema importante para poder en cualquier negocio poder resolver. Y yo sí estuve en la época De la de la crisis dolarización. bancaria, de la dolarización. Es decir, antes tú asegurabas en sucres y también con la opción de convertir a dólares o directamente en dólares y pagabas en dólares. Entonces era una contabilidad medio complicada de gestionar, pero tú, es decir, ¿cómo podías en esa época asegurar debidamente tus bienes? Porque Es la mucho. inflación era galopante y tú lo que querías era que todo esté protegido por esta educación financiera que estábamos conversando. Y ahí, bueno, los terremotos reales en los cuales las compañías de seguros tuvieron una participación en la liquidación de los reclamos súper importante. Lo que pasa es que no parece, pero el mercado asegurador es súper humilde en cuanto al pago de las indemnizaciones en el sentido de que no anda diciendo Sí, no. cuánto ha ayudado a la sociedad, pero la verdad es que En el dentro terremoto en Manta, se pagó ¿recuerdas muchísimo, se alguna pagó cifra? como 580 millones de dólares, por ejemplo, se pagó durante el terremoto. El sector asegurador, es lo que Solo aportó a la economía del Ecuador. es decir, se evitaron perjuicios por 580 millones de dólares, que es una cifra importante aquí o en China. Y de ahí tienes también reclamos que ahora se han pagado, ahora último al sector público, uno por 20 millones de dólares. Y recordemos que son reclamos que, si bien es cierto, están reasegurados, el reasegurador, como tú sabes, no es que te paga una semana después. Es decir, tú tienes que tener el efectivo en la cuenta para poder pagar 20 millones de dólares y después unos 4 meses todos los reaseguradores con los cuales has desconcentrado el riesgo te van a devolver ese dinero, pero eso habla mucho de la solvencia de lo que está ocurriendo en el mercado y que son indemnizaciones que se han pagado especialmente al sector público que han sido noticia, pero los aseguradores han decidido que no ser parte de la noticia, pero sí parte de la solución. De acuerdo, entonces un poco rescatando o leo entre líneas, hoy desde tu rol como actividad gremial, podemos sostener o decir que las compañías de seguros son solventes hoy por hoy. Son solventes, de hecho estamos avanzando a las normativas de solvencia 2 que ya en Europa se maneja hace algún tiempo, pero también pero por ejemplo en otros países de Latinoamérica que se han tratado de implementar ha sido un poco más difícil porque implica un manejo de caja y de proyecciones a largo plazo para hacer más reservas todavía de las que se tienen en este momento. Entonces no todas las compañías de seguros en Latinoamérica, por ejemplo, han logrado hacer esa transformación en cuanto al manejo de las reservas, pero pareciera que en el Ecuador vamos bastante bien, trabajando en conjunto con las autoridades de control, en un aprendizaje en conjunto, porque no es algo fácil para poder implementar eso en este país. Y de ahí lo que te mencionaba también, el tema que es para nosotros como Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador es súper importante, la, la educación financiera. Es decir, por ejemplo, mi hija se enfermó, una bacteria, estuvo en el hospital una semana y costó algún dinero eso de ahí, pero que si no hubiera estado asegurado o si se hubiera agravado, hubiera sido mucho más complicado de sobrellevar para una economía familiar. Entonces, a veces es importante recordar, primero, no solamente
asegurarnos como seguros de personas en la parte de salud y en la parte de vida, sino también en la parte patrimonial, porque nosotros podemos construir, no sé, pues una organización con fines de lucro, sin fines de lucro, o simplemente nuestro patrimonio personal, que mañana un desastre natural se lo podría En llevar minutos, sí, lo que en- tardó años en construirse, o lo que exactamente. está en vía de construcción. Exactamente. Y es decir, pues para a mí no es que me han contado, ¿me explico? Es decir, yo he sido parte de la indemnización de incendios muy grandes, de pérdidas de vidas, he visto cómo se han perdido vidas en esos incendios o gente que ha terminado lesionada como consecuencia de eso ahí. Entonces, yo vengo de una época de los seguros en la cual cuando yo decía, quiero asegurar tu carro, me decían, ¿para qué? Si aquí no le pasa nada a los carros y yo tengo plata para poder comprarme otro carro, ¿me explico? Pero las circunstancias han ido cambiando y ya no es tan fácil pues, comprarse un carro y ya las cuentas del hospital tampoco es que, es decir, Es costosísimo. sí, pues Es uno sí costosísimo. puede ver cuentas de decenas de miles de dólares ahora en el Ecuador, que antes era una cosa excepcional. Ahora sí en el Ecuador se ven esas cuentas. Entonces yo diría recordar todas estas cosas porque de esa manera podemos pasar esos baches con la ayuda del sector asegurador, siempre bien asesorados por un intermediario de seguros o broker de seguros como los conocemos aquí en el Ecuador y con compañías de seguros de primera línea como las que tenemos, gracias a lo que hemos venido conversando contigo, Roberto, sobre estos lineamientos que las compañías de seguros se han autoimpuesto y ahora están trabajando también con las autoridades de control. Excelente. ¿Y cómo, cómo estamos respecto a otros mercados cercanos en cuanto a lo que se está trabajando, lo que hablamos, la normativa, la ley de solvencia 2, que creo que eso viene, ya yo me acuerdo que lo vi. Ya la Unión Europea es la primera en adoptarlo, creo que ellos fueron los desarrolladores de esa normativa. ¿Cómo estamos respecto a otros mercados como Colombia, como Perú? ¿Cuáles son los desafíos que nos enfrentamos en los próximos a mediano o a corto plazo? ¿Y cuáles son las oportunidades de mejora o los pendientes que el sector debe o el sector está conversando, en donde debemos impulsar y fomentar y trabajar todos, ¿no? Bueno, Colombia y Costa Rica lo han implementado bien. A mí me gusta hablar de los modelos de éxito, no de Ya, los modelos. Me parece un poco triste hablar a este país, no le fue tan bien ya, en la implementación, pero ok. bueno, viene, como tú dices, de la parte de la Unión Europea. Eh, mm, Como tú sabes, en los seguros se mide cómo va la industria aseguradora en relación a qué porcentaje del Producto Interno Bruto está asegurado. En el Ecuador, En el oye, Ecuador es una dos, cifra muy baja y es decir, tenemos una oportunidad de mejora grande para poder seguir incrementando esto de aquí y ahí es donde está el reto. Y es el reto, yo diría, de lado y lado, de los aseguradores de proponer productos innovadores, pero verdaderamente innovadores, ¿no? Es decir, no es que, porque a veces somos innovadores porque en decimos, le comunicarnos. cambiamos la letra, ahora es cursiva y me explico, y uno dice, eso es innovación, más o menos, pero una innovación de fondo porque sí hay este tema de que el 75% de la población ecuatoriana está descubierta y a veces es la población, es la parte de la población más vulnerable a la cual tenemos que proteger como sociedad. Es decir, la sociedad ecuatoriana tiene que darse cuenta que tenemos que proteger a los más vulnerables de alguna manera. Y ahí es donde entra nuevamente el tema de la educación financiera, decir, mira, de tu presupuesto es importante destinar algo a los seguros. Pero como estamos hablando de población vulnerable, pues Que vive al día. entonces
que vive al día. Entonces, que no, tenemos... sé, que no está bancarizada todavía. Y todavía en el Ecuador seguimos discutiendo eso. Perdón que te voy Sí, no, interrumpiendo pero para... es enriquecedor, por supuesto. Entonces, bueno, por un lado tenemos que lograr también bancarizarla, Es una ayuda para cobrar, para pagar también. pero también para el propio ciudadano, porque cuando tú no estás bancarizado significa que no tienes acceso a créditos formales. Significa que tienes solamente acceso a los créditos informales, que te sacan la cabeza, pues además. Entonces, y que estás sometido a cosas informales que a veces están relacionadas con la delincuencia organizada. Entonces, es muy importante, y este tema que tú estás mencionando es vital, hacer más fácil formalizar a los ciudadanos en el Ecuador. Tú me estabas contando de tu negocio, lo complicado que era manejar el negocio. Entonces, Más que claro, nada con la formalidad que uno le quiere dar. y la gente quiere ser formal, pero es tan complicado en el Ecuador, es decir, no hay, ya cada vez los trámites públicos son más digitales, pero tenemos muchísimo por avanzar ahí. Se necesita contador, abogado. Es muy caro ser formal en el Ecuador comparado con ser formal en otros países Se que uno cambian las puede... reglas a cada rato. Pues. Pero en otros países que no son necesariamente el primer mundo, puedes comenzar un negocio en 48 horas. En el Ecuador no puedes empezar en 60 días. Y de ahí tienes que sobrevivir con los otros trámites. Entonces, cuando un emprendedor comienza, lo que el emprendedor realmente necesita es vender. No puede. Y un respaldo para mientras esa venta llega, ¿no? Exacto. Para poder vivir. Y el vendedor y el empresario emprendedor que comienza su negocio es todólogo. Entonces, es el que maneja el talento humano, es el que va a la aduana a desaduanizar, es el que tiene que hablar con el ARCSA, es el que tiene que hablar con el INEN, es el que tiene que ir al banco a pedir un crédito, es el que... Entonces, además de eso, le vas a poner todos estos papeles y cosas que hay que firmar. Entonces, es difícil. Entonces, importante bancarizar a la gente, importante que las reglas del juego no cambien en el tiempo muy rápido, sino que se mantengan en el tiempo, que sean reglas que tengan sentido y que sean la mínima cantidad indispensable de reglas para poder operar. Y si, bueno, en el camino alguien comete un error, o ya sea doloso o culpable, entonces, bueno, pues que se corrija en el camino ese error, y que la entidad controladora se encargue, eh, porque si no sería competencia desleal para nosotros los formales. Pero por otro lado, entonces, para el vulnerable, importante que sea fácil, importante que haya accesibilidad a los créditos, importante que haya accesibilidad a los seguros. ¿Cómo logramos accesibilidad a los seguros? Por ejemplo, ahora va a haber una conferencia de seguros inclusivos, ISI 2025 en Quito, ahora me refiero el 13 al 17 de octubre, que se va a tratar sobre los seguros inclusivos. Y Ahí estaremos. Ahí eh, no lo sabíamos, pero ya nos anotamos. eso, una invitación, va a ser en el Hotel Marriott del Ya. 13 al 17 de octubre. Es un evento internacional, hay 80 expositores entre nacionales e internacionales. Viene afluencia de especialistas de diversos lugares del mundo, y ahí se va a tratar este tema de los seguros inclusivos, que al final son una especie de seguros que permiten acceder a las personas que están desprotegidas, más vulnerables a los seguros, y ahí es donde vamos a aprender con los especialistas, los aseguradores, cómo podemos llegar a esas personas para poder ser una sociedad mucho más inclusiva. Y ahí ya vienen las cosas que están en juego, ¿no? Los microseguros que sean fáciles para personas que están bancarizadas. Es decir, alguien me decía, los microseguros que deberían costar, no sé, pues accidentes personales, $2, $3, $4, y que
proteger a la familia de alguna manera, me decían, no, pero regresa mañana. No, porque ya mañana no puedo regresar. Es decir, es en este momento que compras o no se puede comprar. ¿Me explico? No, no da un margen para que ocurra eso de ahí. Entonces, que tienen estas modalidades diferentes, claro. pero bueno, es una forma de comenzar y poder cubrir algún riesgo que nos interese cubrir. Y ahí tienes los seguros paramétricos, que ya que hemos hablado de los terremotos del Ecuador, cuando se detecta que una zona ha tenido un terremoto, por ejemplo, entonces ya no hay un ajuste de siniestros, ya no hay un perito que va a liquidar el reclamo, sino simplemente se comprueba, ¿hubo un terremoto? Sí, hubo un terremoto. Entonces a todos los asegurados de esa zona hay que hacerles la transferencia y se acabó todo. Entonces ya estamos hablando de otra película y te lo digo, Se puede llegar a la masa con eso, ¿no? se tiene que llegar a las personas que, además, que estas personas Las que más necesitan. son las que más necesitan, pero es que uno, esto lo hemos conversado también, eh, empleadores y colaboradores aportamos, por ejemplo, al IES, que se ha convertido en un impuesto para ambos. Es ¿Por qué no decir, lo usan? no, porque es difícil usarlo. Entonces, para ambos, para empleadores y para colaboradores. Y los dos pagamos por eso de ahí. Entonces, tenemos una salud pública deficiente. Entonces, tenemos, en términos generales, desde el lado del sector público, algo que también tiene oportunidades de mejora y que hay que apoyar para que también eso se solucione. Pero sería bueno que simultáneamente también nosotros desde el sector privado pues hagamos estas iniciativas y que como país crezcamos, porque no es que una economía pública y una economía privada, es una sola economía, la economía del Ecuador, que nos conviene a todos que estemos protegidos. Ir para adelante. Oye, yo creo que súper, bastante interesante. Hemos tocado algunos temas desde retos, del tema macro. Hemos tenido una invitación pendiente y vamos a ir y ayudar a fomentar un poco. ¿Qué más? Y como cámara, estas mejoras o desafíos que es básicamente llegar al 75% de la población que ha estado años, porque te cuento una anécdota de un asesor que yo me acuerdo cuando yo me estaba independizando, contraté un asesor para hacer el business plan, el mexicano me decía, claro, uno identifica en el Ecuador todavía el 30% está asegurado o bancarizado. Me dice, pero Roberto, eso ha pasado esa estadística que me estás mostrando ha pasado durante 30 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Qué? Entonces, hoy por hoy, destaco que al mencionar estas cosas es que es una preocupación no solo de las compañías también, y supongo que las compañías están dispuestos a invertir, a diseñar soluciones en las que se pueda llegar a este tipo o a este segmento de mercado más vulnerable que no ha podido tener acceso al seguro. Para ir cerrando, y hoy te agradecemos por tu tiempo, ¿qué nos podrías eh, dejar como conclusión o como mensaje a los distintos actores que estamos en esta profesión, que es muy bonita, que los que entramos no salimos, eh, que hay que empujar en la misma línea? Eso que es una profesión que tiene una responsabilidad social innata. Es decir, yo, por ejemplo, me siento muy orgulloso de ser asegurador, porque sé que a lo largo de mi vida, por nuestro trabajo, hemos podido ayudar a todos estos patrimonios que se pudieran haber derrumbado si no hubiéramos participado nosotros de alguna manera. Y así toda la industria aseguradora. Y en concreto la Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador está generando estos espacios de conversación y te agradecemos, Roberto, y educación financiera que lo llevamos también a través de nuestro centro de capacitaciones con capacitaciones en temas de seguros. Y eso es importante porque es como
es una conclusión relacionada con lo que hemos conversado. Es decir, no solo estamos hablando de esto de aquí, sino que también estamos practicando lo que predicamos. Y esto no solamente está dirigido en aulas virtuales a los que pertenecemos a la industria aseguradora, sino también a aquellas personas que quieren aprender un poco más sobre esto, estudiantes, profesionales o, Clientes. o los clientes, porque siempre hay una contraparte en los clientes nuestros, ya sea en cualquier lugar que estés en la industria aseguradora, que tiene que hablar el mismo lenguaje que nosotros y tiene que comprendernos. Entonces, no sé, pues digamos, el financiero de alguna compañía, a veces también la persona que maneja talento humano, porque maneja los seguros de personas. Y en general damos una visión integral desde el punto desde el punto de vista de ramos de seguros, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de legislación o derecho de seguros, para que de esa manera podamos aportar cada uno desde nuestra trinchera y poder lograr este objetivo al final de un Ecuador más grande. Te agradezco, Juan Carlos. Les agradezco. Síganos en el próximo episodio. Sin recordar que estamos aquí presentes gracias al auspicio de Seguros Cóndor. Hasta luego.